Señores, seguimos avanzando aquí en la contratapa de la revista, 18:35 minutos. Reproducción asistida, el tema que vamos a hablar hoy en esta jornada con el doctor Adrián Bianchi. Él es médico, ginecólogo, trabaja en la asistencial y le hemos convocado para charlar este rato, para que nos comparta de su conocimiento y su experiencia y nos desasne de alguna forma sobre estos temas, que no son temas que se traten de forma tan corriente y de forma tan abierta de repente en los propios medios de comunicación. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, capaz que es un tema que no está muy sobre la mesa habitualmente. No es poco frecuente, la infertilidad es un problema que afecta a muchas personas. De hecho, se estima que 1 de cada 6 parejas va a tener algún problema de fertilidad a lo largo de la vida. Pero bueno, muchas parejas viven esta patología con mucho hermetismo. A veces, viste, que no se habla mucho, no se comparte mucho, lo viven como más algo de la pareja. Entonces, quizá, si bien no es tan poco frecuente, no es algo que uno escuche mucho, ¿no? A veces no comentan que se hicieron algún tratamiento o que el producto de ese embarazo fue por un tratamiento de reproducción asistida. Conocí a una muchacha oriunda de San Carlos que trabajaba acá en Maldonado hace algunos años atrás. ¿Vos sabés que las veces que lo intentaron fue para mí incalculable, que ella siempre estaba contándome estas cosas y demás? ¿Cuántas veces se puede intentar? ¿Hasta cuándo? Y bueno, no es que haya un límite de veces. En realidad, la especie humana desde el punto de vista reproductivo no es muy eficiente. Para que tengan una idea, la probabilidad de una pareja joven de embarazarse por cada ciclo menstrual de la mujer es de un 20% nomás, en el mejor de los casos. O sea que no es tan fácil. De hecho, lleva varios intentos a lograr el embarazo. A veces parece fácil porque uno escucha que, bueno, no se cuidó ese mes y justo se embarazó, o estaba usando algún método anticonceptivo y se embarazó, pero estadísticamente no es tan sencillo. Y las técnicas de reproducción asistida también tienen sus limitaciones. Entonces, muchas veces es requerido más de un intento de algún tipo de tratamiento de reproducción asistida para lograr el embarazo. Un límite no hay, eso va a depender mucho de a quienes tengamos enfrente, de qué patología presenta la mujer o la pareja, y de qué tanto quieren ellos ahondar en este camino, ¿verdad? Hay parejas que hacen 5 o 6 fertilizaciones in vitro y hay algunas que hacen una y ya dicen, con esto tuve suficiente y no quiero hacer más. Pero no es que haya un límite, eso lo pone un poco más la biología que haya en sí un límite establecido. ¿Qué te dice, y de acuerdo a tu experiencia, qué tanto se intenta aquí en el departamento de Maldonado? ¿Cuántas parejas van en este tiempo que atendés aquí en Maldonado? ¿Qué te comentan? ¿Qué te dice? ¿Cómo es el paciente? ¿Cómo es la pareja paciente aquí en Maldonado? ¿Qué características tiene? Bueno, yo creo que cada vez estamos viendo más este problema. Viene mucho de la mano de que cada vez diferimos más el momento para ser padres. Cada vez priorizamos otras cosas, ya la maternidad no es el eje de la familia, y cada vez priorizamos más nuestra actividad laboral, viajar, la estabilidad económica, otras cosas, y la maternidad y la paternidad va siendo relegada o pasa a un segundo plano, pero el famoso reloj biológico que hablamos siempre, ese sigue corriendo. Entonces cada vez vemos más, principalmente mujeres que empiezan a buscar el embarazo a edades más avanzadas, y eso tiene un impacto muy importante en las probabilidades de tener un embarazo. Entonces la verdad es que en la consulta el número de pacientes que vemos ha ido en aumento. A su vez también se han dado muchos cambios a nivel cultural, que hace que hoy en día muchas mujeres solas quieran emprender la maternidad como un proyecto personal, o que parejas de chicas, por ejemplo, quieran emprender la maternidad. Entonces también estamos viendo que a punto de partida de eso, las consultas en lo que es el servicio de reproducción han aumentado.
Y te metes en un tema bien importante, porque conozco justamente una pareja de muchachas que hablando en una oportunidad me decían eso justamente, dice, pero de repente presienten, no es que sea así, pero ellas presienten que puede haber algún tipo de socialmente, como no de un castigo, no de algo mal visto, pero sí como de un tipo de reojo, ¿viste? Sí. Bueno, y estas dos, y estaban empezando en ese camino. Es más difícil para parejas no heterosexuales, como este caso, de repente acudir, tener una efectividad, bueno, seguir un proceso al igual que una pareja hetero. No, la realidad es que nosotros vemos a las parejas por igual. A veces te diría que hasta puede ser incluso un poco más sencillo, porque si vamos a los hechos, cuando vienen parejas de chicas, a veces no es que exista una infertilidad biológica, es simplemente que falta el factor masculino. Entonces eso hace que, bueno, que las probabilidades de tener un embarazo sean más altas. Lo que vamos a requerir es usar un donante de esperma en ese caso. Pero no, yo considero que quizá en algún otro tiempo pasado pudo haber alguna mirada más de reojo, y yo creo que esto es tema diario, normal, que no genera una diferencia en cuanto a la asistencia de esas pacientes. Ahora, ya que nos metimos un poquitito en el tema, contanos cómo es el proceso. Bien, bueno, en general nosotros lo que hacemos en la consulta inicial o la valoración, primero que me parece bueno que saber es cuándo hay que consultar, ¿no? Cuándo yo puedo pensar que tengo algún problema. Nosotros en general, cuando estamos ante una pareja, recomendamos que mantengan relaciones un año sin cuidarse, y si al año no llega ese embarazo, ahí sí consultar para completar una valoración. Por supuesto que hay ciertos casos que tienen que consultar antes, ¿no? Cuando puede haber algo que afecte la fertilidad, por ejemplo, no sé, pacientes que tuvieron una cirugía y le tuvieron que sacar un ovario, o pacientes que se sometieron a algún tratamiento quimioterápico, por ejemplo, que eso tiene una repercusión a nivel reproductivo. Bueno, en ese caso no les vamos a recomendar que esperen un año. Por supuesto que si viene una mujer sola, la valoración va a ser desde el momento cero, lo mismo si vienen dos chicas a la consulta. Pero bueno, lo que hacemos es una valoración bastante exhaustiva, si se quiere, que lo que buscamos a grandes rasgos son tres cosas. Vamos a ver, por un lado, cómo está la reserva ovárica, es decir, la cantidad de óvulos que tiene esa mujer, que bueno, que eso nos va a condicionar un poco las probabilidades de éxito, y también nos va a definir el tratamiento. Después vemos cómo está la anatomía de ese aparato genital, vemos que las trompas estén permeables o no, vemos cómo está el útero, y bueno, y en caso de que concurra una pareja, también tenemos que valorar al hombre para ver cómo están sus espermatozoides en cuanto a la movilidad, la morfología, todas esas cosas. Yo iba a preguntarle cuando él habló de que se precisaba esperma, un donante, si aquí en Maldonado hay banco de esperma, o cómo se consigue aquí en Maldonado ese esperma. ¿Lo tiene que buscar la paciente, la que consulta? En nuestro país existe un banco de gametos, que es el laboratorio Reprovita, que está en Montevideo, ¿tá? Cuando concurren para utilizar un donante, en general lo que hacemos, bueno, parte de la valoración se incluye también una consulta con el banco de gametos, que son quienes van a asignar la muestra, ya sea para una inseminación artificial o para una fertilización in vitro, por ejemplo, dependiendo de qué tipo de tratamiento tengamos que encarar. Acá en Maldonado propiamente no hay un banco de gametos, eso está en Montevideo. De hecho, las clínicas de reproducción asistida habilitadas para trabajar, sobre todo para hacer tratamientos que llamamos de alta complejidad, están en Montevideo. Vamos, si Dios quiere, a ver si eso logramos cambiarlo en un corto periodo de tiempo, pero por el momento es así. Y si la paciente elige al donante, le dice, doctor, yo ya tengo el donante, quiero que sea él el donante. Bueno, eso... ¿Se puede manejar acá? No. ¿Qué es lo que sucede? La donación en nuestro país es anónima, ¿tá? Entonces, para nosotros, si la mujer concurre con alguien que le va a dar la muestra de esperma,
hasta demostración de lo contrario, es la pareja y va a tener todos los derechos sobre ese recién nacido como cualquier progenitor. Porque la donación en nuestro país es anónima, o sea, obviamente que hay una trazabilidad de las muestras de esperma y de óvulos que se donan en nuestro país, o sea que sabemos nosotros, o mejor dicho, el Instituto de Donación y Trasplantes, que es el que lleva el contralor de esas donaciones, se sabe quién es el donante, pero la paciente, la pareja, eso lo desconocen porque es anónimo. ¿No? Claro. No hay como una especie de un book que dice... No. Donde tipos como yo quedaremos excluidos completamente. No, yo lo quiero más bien rubecito, alto. No, pero fíjese no que venga una pareja de dos chicas y digan, no, mi amigo me va a donar el esperma. Elegimos a Fabián porque es... Claro. Pero después que no tenga nada que ver. Esa persona es el progenitor de ese Pero ilegalmente, ¿pero qué pasa ilegalmente? Porque digo, en esta pareja de muchachas que conozco, viene mañana y dice, ¿vos serías el generoso donante? Dale, ¿cómo no? Diría yo. Pero me van a decir, mirá que después, ni ahijados, ni hijos, ni tíos, ni nada. Claro. Bueno, por eso no es algo que recomendemos hacer como especialistas cuando la idea es hacer un tratamiento con gametos de un donante, es que sea un donante anónimo como corresponde. Esto es a veces un poco engorroso, ¿verdad? Porque es lo que te digo, esa persona tiene los derechos sobre ese recién nacido. O sea, es el padre de ese recién nacido, no es que las dos son madres y además está el padre ahí, ¿no? Doctor, se corre un riesgo muy grande y yo le dejo, me callo, claro, porque ese padre puede reclamar en algún momento, entrarle conciencia de que aquel niño, aquel hombre es hijo de él. Todos los derechos y responsabilidades también. Hablábamos de cuántas veces se podía intentar, que eso depende, un poco del espíritu y de la voluntad y de la fuerza que tenga la pareja. Pero, ¿qué tan espaciado en el tiempo tiene que ser el tratamiento? Bueno, tampoco es que se requiera un gran espaciamiento. Nosotros lo que precisamos es, que en general los tratamientos comienzan con la menstruación de la paciente. O sea que si nosotros hicimos un tratamiento, no tuvimos éxito, con la siguiente menstruación podría volver a intentarse de nuevo. A veces hay tiempos de burocracia que hacen que no pueda ser de un ciclo al otro, pero no es que haya un tiempo que haya que esperar como para resetear, digamos, todo. Claro. ¿La edad influye en las probabilidades? Sin duda. La edad es el factor pronóstico más importante para lograr un embarazo. Nosotros, y fundamentalmente la edad de la mujer. La edad del hombre tiene un impacto en la fertilidad, pero es menos importante, por decir de alguna manera, y entra a pesar más a mayor edad. Sin embargo, la edad de la mujer es muy importante y eso viene dado porque las mujeres tienen una cantidad de óvulos que son las células, los gametos femeninos, las células que van a dar lugar al embrión, que los tienen desde que están en la panza de su madre y que con el correr de la vida, de los años, los van perdiendo. Y son células que no se renuevan. Entonces no solo van perdiendo cantidad de óvulos, sino que con el pasar del tiempo esas células van acumulando alteraciones genéticas que hace que la probabilidad de embarazo baje y también que aumente la probabilidad de aborto, también si se produce ese embarazo. Y eso es bastante más acelerado a partir de los 35 años. Si nosotros tuviésemos que hablar de una edad ideal para buscar el embarazo, bueno, idealmente serían los 20, que hoy en día es un poco más complicado, ¿verdad? Porque han cambiado mucho las cosas. Pero sí, por lo pronto, antes de los 35 años. No quiere decir que después de los 35 años no se pueda lograr, pero sí que con el correr del tiempo eso va a ir haciendo cada vez un poco más difícil. En este caso de la muchacha esta de San Carlos, mirá lo que pasó. Bueno, lo lograron, hicieron el tratamiento después de un periplo doloroso humanamente hablando, por la burocracia y por los no, y por muchas puertas que se le cerraban a esta pareja, que son personas conocidas de la ciudad de San Carlos. Y después tuvieron un hijo natural. Espontáneo, sí. Exactamente. Puede haber tenido cierta influencia, lo intentaron según el decir de ellos. Mirá que lo intentamos tener nuestro hijo naturalmente sin ser asistido, pero después de esa asistencia
tuvieron un hijo. Yo tengo entendido que pasa muy seguido. Pasa. Que después que dejan el tratamiento, no sé si es algo, el doctor lo va a explicar, si es psicológico, ¿qué pasa? Se aflojan y queda embarazada. Se afloja. Es verdad. Fantástica. No, pero a ver, es verdad. La atención. Es verdad eso, de hecho es un comentario bastante frecuente. Sí, el estrés tiene un impacto sobre la probabilidad de embarazo, porque bueno, el cortisol influye en muchos ejes hormonales en el cuerpo que pueden hacer que el embarazo se dificulte. Si les tengo que decir la realidad, no es el principal hecho por el cual una pareja no se embaraza, porque imagínense que hoy en día, como es la vida, no se embarazaría nadie. Si fuese porque el estrés es el único impedimento. Lo que pasa muchas veces es que a veces cuando uno hace los tratamientos de reproducción asistida, por la estimulación que hace sobre los ovarios, por los procedimientos diagnósticos que a veces pueden destapar algo que estuviese un poquito tapado o lo que sea, puede darse un embarazo en forma espontánea después de un tratamiento. Pero tampoco lo atribuiría únicamente a eso, sino a que la reproducción depende mucho de probabilidad. Se tiene que juntar un óvulo bueno con un espermatozoide bueno para darse el embarazo. Entonces, decirle a una pareja, por ejemplo, que no puede lograr un embarazo, viste, seguramente habrán escuchado que, de hecho, hace poco vi una nota de una famosa en Argentina que decía: mi médico me dijo que nunca me iba a poder embarazar y ahí está mi hijo, no sé qué. Claro, eso en realidad es que sí, no les podemos decir que no se pueden embarazar, a no ser que haya un factor muy severo, y aunque sea estadísticamente poco probable, si ese mes ovuló bien y el espermatozoide estaba bien y estaba todo precioso, el embarazo se puede lograr. Que vuelvo a repetir, capaz que estadísticamente es poco probable, pero no es imposible. Entonces nosotros nunca, o sea, es muy raro que digamos, no, vos no te vas a embarazar espontáneamente nunca, porque en la biología los absolutos no existen tampoco. La medicina no es matemática. No, para nada. Para nada. ¿Cómo le dice usted, doctor, a una pareja que lo intenta y no se da? Lo intenta y no se da, lo intenta y no se da. ¿Qué pasa ahí en esa consulta, en esa intimidad? Porque usted está frente a dos personas que se están frustrando, sí, sí. Que su deseo, su sueño de vida y proyecto en común de pareja, ¿qué pasa a la hora de decir tantas veces no? Sin dudas es un camino que es bastante frustrante para las parejas, para las personas, es tedioso. Muchas veces se ponen en juego sentimientos de culpa. A ver, bueno, la culpa la tengo yo, la culpa la tiene mi pareja, que no siempre es así, de hecho no es que haya un culpable. A veces también cuando nos encaminamos en los tratamientos de reproducción asistida, son procesos largos que llevan tiempo, a veces estamos más de un año en toda esta vuelta, a veces más. Entonces, sin dudas que acompañar es vital, escuchar es vital. Cuando nosotros hablamos de la importancia de un equipo interdisciplinario, eso es vital también, un acompañamiento no solo por nosotros, sino por psicólogos, que estén formados en esto, que sepan acompañar en esto, es fundamental, porque sí, suelen ser situaciones bastante angustiantes para quienes quieren lograr el objetivo de ser padres y lo ven frustrado. Es muy frustrante y es muy angustiante. Y repercute en todo, repercute a nivel emocional en la persona, repercute mucho en la pareja también. A veces se tiende a mecanizar mucho todo el proceso reproductivo y se dejan de lado otras cosas que hacen mella en la relación de pareja también. Entonces es importante acompañar, sin duda. Estos procesos son tediosos, son extensos, son, bueno, cansador, supongo, hasta en algunos casos. ¿Son caros? Bueno, sí. Depende el tipo de tratamiento. Nosotros, cuando hablamos de tratamientos de reproducción asistida, tenemos como dos grandes grupos, los que son los tratamientos de baja complejidad y los de alta complejidad. La diferencia radica en dónde se fertiliza el óvulo por el espermatozoide. En los de baja complejidad, la fertilización se da en el tracto genital de la mujer. Y dentro de esos tratamientos tenemos, por ejemplo, lo que son las relaciones programadas
o la inseminación artificial intrauterina. Esos son tratamientos de baja complejidad. En los de alta complejidad, la fertilización se hace en el laboratorio. Se forman embriones en un laboratorio de embriología y después se transfiere el embrión al útero. Afortunadamente, en nuestro país contamos con una ley que se promulgó en el 2013, que es la 19.167, que regulariza las técnicas de reproducción asistida y a los organismos públicos y privados que las llevan a cabo. Las técnicas de baja complejidad, por suerte, funcionan a través de un sistema de copago por el prestador de salud, en donde las pacientes o las parejas pagan un ticket y eso incluye el costo del tratamiento y los distintos procesos que involucre el tratamiento. Si son de salud pública, eso no tiene costo. Y los tratamientos de alta complejidad, que son los más costosos, tienen cobertura a través del Fondo Nacional de Recursos. Nosotros lo que hacemos es una solicitud al Fondo Nacional de Recursos y después, una vez que autorizan el tratamiento, según los ingresos de la pareja, es el porcentaje de cobertura que les brinda, que puede ser la totalidad del tratamiento. Claro. Depende de los ingresos de la pareja. ¿Qué tan invasivo es un tratamiento y qué tan doloroso es? Bien, depende nuevamente del tratamiento. En general, el tratamiento más invasivo es la fertilización in vitro, porque nosotros lo que hacemos es estimular a los ovarios para que trabajen más de la cuenta, de forma que crezcan varios folículos. Los folículos son las estructuras del ovario que tienen los óvulos adentro, son como unos saquitos de líquido. Entonces nosotros hacemos que los ovarios trabajen más de la cuenta y vamos haciendo un seguimiento con ecografía, medimos unas hormonas en sangre y cuando ya tiene un tamaño determinado, ahí lo que hacemos es un procedimiento que se llama aspiración folicular, que es un procedimiento que se realiza con anestesia. Las pacientes están dormidas, ¿tá? Dura unos 10, 15 minutos más o menos, no es una anestesia general con intubación y todo eso, pero sí es una sedación, están dormidas y nosotros a través de la vagina con una aguja vamos pinchando esos saquitos de líquido y aspirando el líquido para que los embriólogos después en el laboratorio busquen los óvulos y los fertilicen con los espermatozoides. Entonces, ese procedimiento sí puede generar algún disconfort, pero no es un procedimiento doloroso en sí. Lo que sí es como, por decirte, incómodo para la vida diaria. Nosotros decimos que es un tratamiento que es compatible con vida normal, o sea, las pacientes no es que tienen que estar internadas ni nada, pero sí es engorroso porque vos cada 4 o 5 días tenés que ir a hacerte una ecografía, después hacerte la aspiración, después hacerte la transferencia del embrioncito, o sea, que es como incómodo para la gestión del trabajo, de todo. Si tenemos en cuenta encima que estos tratamientos se hacen en Montevideo, hay que viajar a Montevideo, hacerse todo. Entonces sí es como que es poco práctico, por decir de alguna manera. Pero en sí son tratamientos que la estimulación es muy breve, porque estamos hablando que serán unos 10 días, 9, 10 días, y que no suelen generar mayor disconfort. Un poco de distensión abdominal, un poco de dolor de cabeza, cansancio, pero no mucho más de eso. Doctor, cuando el tratamiento es efectivo, ¿hablamos solamente del nacimiento viable de un feto, de un niño? ¿O puede de repente... Vienen sorpresas. O viene sorpresa y dice... son 3. Ves una ecografía y después dice, son 2. Bien. Ahí el padre dice, no, doctor, este otro va a ser suyo. Claro, usted no pague esto. Usted hizo el resto, no hágase cargo. Esto, claro. ¿Qué posibilidades hay de que en realidad sean más de uno? Bien, en general... es verdad que con los tratamientos de reproducción asistida aumenta la incidencia de embarazo múltiple en comparación con la población general, porque estamos haciendo como una estimulación extra, ¿no? En general, las tasas de embarazo múltiple son más comunes cuando hacemos tratamientos de baja complejidad, como la inseminación artificial, por ejemplo. Y eso es porque en ese tratamiento nosotros tratamos de que crezcan 2 o 3 folículos, como para aumentar las probabilidades de que el embarazo se dé. Entonces, ¿qué pasa? Esa mujer puede ovular de 2 folículos y si se fertilizan los 2, tener un embarazo de unos mellizos, por ejemplo. Claro. En la fertilización in vitro, esa tasa de embarazo múltiple disminuye porque nosotros
habitualmente transferimos un solo embrión. Capaz que a ustedes les resuena esto porque, bueno, antes era muy común que se transfirieran 3 embriones, por ejemplo. Pero eso era porque las técnicas no habían evolucionado tanto. Ahora, como las tasas de embarazo son mejores y como no queremos que haya un embarazo múltiple porque es un embarazo de riesgo, en general tratamos de transferir un embrión por cada, por cada ciclo, ¿no? Pero te ha pasado de que pasa, sí, por supuesto. Recibe la sorpresa, sí. El doctor hizo tan bien su trabajo que en vez de uno van a nacer 2. Pasa, sí. Es lo que te digo, quizás si uno lo compara con la población general, es un poco más frecuente que suceda en estos casos de tratamientos, ¿no? El milagro de la vida, ¿no? Es. Que los tiene a ustedes un poco de intermediario. Sí, yo siempre digo que esto es así, uno juega a ser Dios, pero en realidad estamos lejos de eso, muy lejos. Es sin duda apasionante, es muy interesante, la velocidad a la que va evolucionando la reproducción asistida es vertiginosa y es algo que está muy bueno, pero bueno, después siempre termina siendo la naturaleza que define, ¿no? Porque al final, cuando por ejemplo hacemos un tratamiento de fertilización in vitro, que es el tratamiento en el que podemos lograr las mejores probabilidades de éxito, estamos hablando que en el mejor de los casos, la probabilidad de que ese embrioncito embarace, ese embrión que transferimos embarace, anda en un 45, 50%. Entonces al final no deja de ser como tirar una moneda también. Y yo siempre digo a mi paciente que siempre necesitamos un poquito de suerte, porque independientemente de que el embrión se vea muy lindo, de que el útero esté muy lindo, no deja de ser un 50-50, en el mejor de los casos. ¿Qué le decís a esas parejas que ahora nos están escuchando y que por ahí no se animan a ir a una consulta, no se animan a ir a hablarte o a quien sea y a decir, queremos dar el paso? Bueno, yo creo que es fundamental animarse. Esta invitación la verdad que me encanta porque, como te decía hoy, muchas parejas viven esto con mucho hermetismo, pero me parece que está bueno que sepan que no están solos, que esto le pasa a mucha gente, que está bueno consultar, que es importante consultar a tiempo, porque cuanto antes consultemos, mejores probabilidades de lograr ese embarazo. Y nada, y que sí, me parece fundamental que sepan que bueno, que hay que ser paciente, que bueno, que nosotros vamos a hacer todo lo posible para lograr ese objetivo. Obviamente hay distintas situaciones, hay situaciones que son bastante más complejas que otras, pero lo importante es eso, es saber que bueno, que hay que consultar, que no hay que dejarse estar. Ese es como el concepto, ¿no? No dejarse estar por la edad y no dejarse estar cuando uno siente o ve que puede tener alguna dificultad para lograr el embarazo, porque de esa manera vamos a poder aumentar las probabilidades de que eso suceda. Usted dice que no se deje estar, que no se deje estar por la edad, pero usted recomendó una edad. Exacto. ¿Hasta qué edad el paciente puede ir y decirle, doctor, quiero que... La edad puede ser cualquiera. O sea, la menopausia. Exacto, ahí va. Pero bueno, como todo, como les decía, bueno, si están en pareja y tienen menos de 35 años, traten de buscar en casa, traten de buscar por un año aproximadamente. Si hay algo, por ejemplo, no sé, si tienen endometriosis, si no menstrua todos los meses, si hay algo diferente, bueno, no esperar ese año y consultar antes. Obviamente, si esto te surge a los 37 años, si querés empezar este proyecto a los 37 años, será a los 37, será a los 40. Vemos muchas mujeres de 40 años que vienen a la consulta. Sí me parece importante comentarles que el Fondo Nacional de Recursos cubre el tratamiento cuando la solicitud se hace antes de que la mujer cumpla 40 años. Ahí va. Entonces muchas veces me pasa en la consulta que vienen pacientes de 41 que quieren buscar el embarazo y que lamentablemente si requerimos un tratamiento de fertilización in vitro no puedan acceder a la cobertura. Claro. Y eso sí me parece que está bueno que sepan para no llegar tarde. Claro. A ver cómo elaboro esta pregunta. Volviendo un poco a ese banco de esperma que hablamos.
me voy a usar de ejemplo. Cuando yo nací, le dijeron a mi madre, mira, no es lindo, es más bien tirando monito. Déjelo ahí quietito, ¿qué pasa? Pero es sano, le dijeron. Y ahí respiró. ¿Qué pasa con ese banco? ¿Cómo se aseguran que de repente sea una... Que no haya una transmisión de una enfermedad. Sí, que no haya una complejidad y que termine... digo esto con mucho respeto y no quiero pasar ninguna línea, pero que no termine complicando más después a los padres, a la madre. No sé si la palabra genes es correcta ahí. Obviamente que los donantes, ya sean donantes de esperma o las donantes de óvulos, son estudiadas. Son personas que se las estudia genéticamente para ver que no transmitan ninguna enfermedad genética, y también se las estudia desde el punto de vista infeccioso para no transmitir ninguna enfermedad infecciosa a la receptora. De más está decir que obviamente cuando viene una persona y manifiesta que quiere ser donante, se hace una evaluación no solo médica, sino psicológica también. Se les explica bien en qué consiste el procedimiento, cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, y bueno, y obviamente que se hace un adecuado estudio para minimizar el riesgo de que sucedan esas complicaciones. Después, bueno, hay cosas que también es como cuando uno se embaraza en casa, hay cosas que a veces pasan que uno no las puede predecir. En la medida de lo posible, eso está estudiado, ¿tá? O sea, genéticamente están estudiados. De hecho, muchas veces hacemos lo que se conoce como matching genético, en donde se estudia el donante o la donante, y se estudia también, por ejemplo, si va a haber un donante de esperma, se estudia a la mujer genéticamente a ver si comparten alguna alteración genética para en ese caso no usar ese donante y usar otro. O sea, hay un adecuado estudio de eso. Te voy a hacer una pregunta que te la deben de haber hecho en tu círculo íntimo, con tus conocidos, tus amigos, tu familia. ¿Qué pasa? O cómo logran, ¿verdad? Porque vemos, sobre todo a famosos argentinos, no, que alquilamos un vientre, no sé qué, no, que hicimos un tratamiento, no sé dónde, y son todos niños hegemónicos. Y todos vemos eso en la revista. Ay, mirá otro rubecito, ojos claros que parece albino, y mirá, y es así, es lo otro, y la inteligencia no sé qué. Que para muchos puede llegar a ser un ideal, ¿verdad? ¿Qué tan alejado está este tipo de tratamientos más mundanos que podemos hacernos nosotros aquí, de llegar de repente a una, no a lo estético, pero sí de repente a un nivel de inteligencia? ¿Qué tanta esperanza se puede poner ahí? Yo creo que nadie va a ir y te va a decir, mira, doctor, quiero que de mí nazca un Einstein, porque la probabilidad por ahí son escasísimas. Pero hay, sin ningún lugar a dudas, el interés de algo, una expectativa de algo. ¿Algún formulario que llena la familia? En general, en nuestro país, ¿qué pasa? No funciona como uno ve, ahí va, los famosos que van a hacerse tratamientos a Estados Unidos o a otros países, en donde hay como una carta, digamos, ¿no? Donde se adjudica la donante, en donde el paciente o la paciente elige quién va a donar sus óvulos de un book, por decir de alguna manera. Que era más o menos lo que se preguntaba exacto. hoy. En nuestro país no es así. Nosotros, cuando se adjudican las donantes, por ejemplo, o los donantes, buscamos que compartan características físicas similares con la receptora. Por ejemplo, si vamos a usar una donante de óvulos, porque una mujer ya no tiene más óvulos y para poder ser mamá tiene que usar óvulos de una donante, vamos a buscar una donante que tenga características físicas similares. Pero no se hace una selección en base al nivel educativo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo que se busca es que sea una persona sana, que haya embarazado previamente, que los embarazos ya hayan estado bien, que se asemeje similar físicamente a la receptora. Y eso, capaz que en otros países que esto está como más monetizado, por decir de alguna manera, entra como más comercial, entran otras cosas en juego. En nuestro país no es con fines de lucro, no se hace así, entonces lo que tratamos es
de facilitarles la posibilidad de lograr ese embarazo. Cuando se logra, se concreta el embarazo, ¿se hace un seguimiento el habitual, el normal, o hay algo que ustedes deben de reparar o de tener más precaución? Bueno, nosotros en general cuando diagnosticamos el embarazo, hacemos un seguimiento nosotros como especialistas de reproducción durante las primeras semanas hasta la semana 8 de embarazo, y después continúa el control con su obstetra, con quien ella elija, ginecólogo, obstetra, lo continúa en su prestador de salud, digamos, como nosotros a las 8 semanas de embarazo habitualmente les damos el alta del tratamiento de reproducción asistida. Después, como todo, va a depender de la persona, ¿no? De la edad de la paciente, de un montón de cosas, si va a requerir un control más estricto o no. Va a depender si esa persona tiene alguna otra enfermedad, yo si es hipertensa, si es una mujer de 43 años, que no es lo mismo que sea una mujer de 33. O sea, ahí el control del embarazo va a tener que adecuarse según las características de cada caso en particular, pero no puntualmente con una lupa mayor por ser un tratamiento de reproducción asistida, si me explico. Sí. Hacerle una pregunta que me tiene, porque desde hoy que él dijo que el tratamiento es caro, ¿no? Que es un tratamiento costoso. Cuando hay una indicación médica de que la mamá, ese vientre que quiere gestar, tiene una indicación médica que no va a poder tener su útero en mucho tiempo. Cuando hay una indicación que tiene en un corto tiempo que operarse. ¿Hay alguna forma de ayudar si la mujer es joven para que quede embarazada y ese tratamiento no sea tan costoso? No. Hay urgencias a veces, claro, la mujer va a perder su útero, pero no ha tenido hijos. Y bueno, en ese caso sí, se puede hacer algún tratamiento. Va a depender si tiene indicación o no para una fertilización in vitro. Pero si puede acceder a la cobertura o no. Puede acceder a la cobertura en el caso si tiene de esos. Indicación por una infertilidad, sí. Otro avance importante, por ejemplo, que ha tenido nuestro país, y que eso es del año pasado, es, por ejemplo, que pacientes oncológicos, es decir, pacientes que van a someterse a un tratamiento oncológico, que eso tiene un impacto sobre la fertilidad, porque muchos pacientes van a tener que someterse a quimioterapia o radioterapia, que eso hace que las gónadas, es decir, los órganos reproductores, no produzcan más gametos. El Fondo Nacional de Recursos les cubre la criopreservación de los gametos, es decir, el congelamiento de los óvulos y los espermatozoides sin costo alguno. Antes de empezar el tratamiento oncológico se hace la estimulación y se obtienen las muestras de óvulos o de espermatozoides, y eso se congela sin costos para el paciente. Qué bueno que le hice esa pregunta, porque debe haber mucha gente en esa situación. Claro. Sí, hay mucha gente que no sabe. ¿Sabes? No que lo todavía sabe. lo desconoce eso. Que bueno, también es parte de lo que estamos haciendo hincapié, que es en dar a conocer eso, que conozcan, ¿no?, los derechos que tienen. A veces, obviamente, que apura el tratamiento oncológico, porque estamos de acuerdo que, bueno, lo principal, ¿no?, es tratar de curar a esa persona, pero bueno, podemos hacer este tratamiento de preservación de la fertilidad. Porque hoy en día los tratamientos oncológicos también han mejorado, la sobrevida es mejor, y a uno le da para pensar en un futuro. Capaz que antes la mortalidad era muy alta y no era prioritario, pero esto hace al bienestar de las personas y de la sociedad, y por ende también es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Existe la posibilidad que una mujer que ya tuvo un hijo, una hija, después, busquen concebir otra vez y no puedan y digan, vamos a ir por el tratamiento? ¿Eso es viable? ¿Es algo que pasa? Sí, de hecho eso tiene un nombre que se llama, cuando es con la misma pareja, por ejemplo, que ya tienen un hijo y tienen dificultad para lograr un nuevo embarazo, eso se llama esterilidad secundaria. Sucede y también tienen indicación para tratamiento. Bien. ¿Es más fácil en esos casos cuando la mujer ya fue madre, ya gestó? Para el tratamiento lo acelera, lo potencia de alguna forma, le facilita a ustedes la tarea o no? No, eso va a depender de qué situación estemos en ese momento, ¿no? Porque, no sé, por decirte un ejemplo, ¿no? Si la mujer tuvo un embarazo hace 3 años,
que estuvo todo bien, pero al día de hoy, 3 años después, hacemos la valoración y vemos que tiene muy pocos óvulos, quizá el tratamiento no vaya a ser muy sencillo. Entonces no es que por tener un embarazo previo eso facilita el tener un embarazo siguiente. Depende un poco qué es lo que haya sucedido, o sea, qué es lo que explica esa infertilidad actual. Al tratarse, bueno, de un procedimiento, de algo externo que termina generando ese milagro de la vida, esos nacimientos, esos seres humanos, ¿después se los diferencia de alguna manera? ¿O es lo mismo que yo utilizo el embarazo natural como ejemplo frente a algo intervenido? Ese ser que anda después por la vida es completamente igual a... Como cualquier otro. Como cualquier otro. Sí. Nació en la panza de la mamá. Antes se usaba el término como de feto o bebé como súper valioso. En realidad todos los bebés son valiosos, ¿no? Todos los embarazos son valiosos para esa pareja. Entonces es como un término que está mal aplicado, exacto. Pero no es que tenga una diferencia con respecto a un bebé producto de un embarazo espontáneo. No tiene en su vida tampoco nada de cuidados especiales, nada, o sea, el doctor es si muy todo joven. evolucionó bien. El doctor es muy joven, pero tiene experiencia de casos que después le transmiten al bebé de qué forma nacieron, o sea, el bebé al niño grande ya, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Sí? De hecho, lo recomendable es decírselos, sí, por supuesto. Sobre todo también en aquellos casos, por ejemplo, en los que se usan gametos donados, ¿no? Es decir, un óvulo o un espermatozoide donado, bueno, obviamente que eso termina siendo decisión de la pareja y bueno, y ellos sabrán qué es lo que sea mejor, pero está estudiado y es recomendado, porque obviamente no es lo mismo para una persona enterarse a los 20 años, ¿no? Que no sé, que tu madre no es biológicamente tu madre, o que tu padre tu padre, exacto, que vos desde chiquito, en la medida en que van adquiriendo y preguntando, les vayas explicando lo que ellos vayan necesitando saber. Eso en general creo que para todo en la vida es así, ¿no? Volvamos a los donantes, porque ahora me surgió la siguiente duda. Por la importancia de decirle a ese niño, niña, mirá que vos sos producto, bueno, de un tratamiento X y fuimos a buscar un banco de esperma y demás. ¿Es exclusivo para ese caso o ese donante puede aplicarse en varias mujeres? Porque en ese caso estamos hablando de alguien que tiene genéticamente... otros hermanos. Sí, en realidad hay una limitación, o sea, está limitado el número de recién nacidos que puede haber por cada donante. Eso está regulado por el Instituto de Donación y Trasplantes. No es que un donante se usa solo para una persona y listo, claro, pero tampoco es que dona indiscriminadamente que tiene hijos indiscriminadamente. O sea, eso está estudiado. Y está limitado, eso se define en base también a la población del país y tiene el objetivo de evitar la consanguinidad, por ejemplo, ¿no? Entonces claro, no es que nacen indiscriminadamente niños por cada donante, eso está limitado. Claro. La cantidad de veces que pueden donar y la cantidad de recién nacidos que puede haber por cada. ¿Y los donantes son espontáneos? ¿Hay en Uruguay donantes? Sí. Porque no es algo muy común como ir a donar sangre. Claro. Bueno, sí, hay, como todo, obviamente donar esperma es un poco más sencillo que donar óvulos, pero sí hay una realidad que si bien cada vez estamos haciendo más tratamientos con gametos donados, entonces cada vez van siendo más necesarios los donantes, sí, y las donantes, ¿no? ¿Te ha pasado que alguien haya dicho quiero ser donante, que te hayan consultado por esto? Sí, nosotros de hecho en la consulta vemos también y hacemos la valoración de las candidatas a donante. Particularmente nosotros vemos mujeres porque Reprovita es el organismo, digamos, que se encarga de hacer la selección de los donantes de esperma, porque es el banco de esperma, y después la parte de ovodonación. Nosotros vemos pacientes que sí, que voluntariamente vienen y dicen, yo me gustaría averiguar un poco en qué consiste esto,
Y bueno, y nosotros les explicamos en qué consiste y vamos viendo si cumplen los requisitos. Está prohibido la venta de sangre, ahora que Susana hablaba del tema de vender sangre. Esto tampoco es un comercio, ¿no? No, por supuesto. No es que yo voy a donar y me van a pagar. Altruista. Ajá. Y usted decía que es anónimo. Después ese adolescente, ese hombre que se enteró, que sabe que su padre no es el padre biológico y quiere buscar sus raíces, sí. ¿No lo logra o sí? Lo puede hacer a partir de los 18 años. En realidad no es que va y busca y así nomás, hay que hacer un juicio en realidad, pero sí tienen el derecho a saber sus orígenes. Tampoco quiere decir que una vez que, o sea, es solamente con el hecho de saber cuáles son sus orígenes, porque el donante no tiene derecho ni deber sobre ese recién nacido. Porque acá un mensaje anónimo que llega es, el problema luego es la pensión alimenticia. Claro, no, pero eso no, porque no, la herencia. No hay vinculación legal. Tanto los donantes y las donantes como los receptores firman consentimientos en donde se deja. ¿Y has conocido casos que se han encontrado que ese niño, ese adolescente, bueno, esa persona nacida de esta forma fue en busca de sus orígenes? Sí, en general cuando... La realidad es que cuando los padres van explicando esto a sus hijos, no suele ser una necesidad imperiosa de esa persona de conocer sus orígenes. Eso pasa más cuando hay un ocultamiento con respecto a esos orígenes, ¿no? ¿Te ha pasado que te han llevado? Mirá, nació. Sí. Los bebés, sí, obvio, sí. Nos encanta, es la parte que... Es como la frutillita de la torta, claro, ¿no? Para ustedes, cuando ven, mirá... Es lo más lindo. Hasta que después tienen 5 o 6 años te dicen, doctor, acá te lo traje, está insoportable. El consultorio. Claro. Vienen, sí, sin duda. Está insoportable. A ver, tenelo vos que vos fuiste el creador de esto. Vienen, pero nos encanta. De hecho, siempre les decimos que vengan después con las criaturas. Doctor, quiero agradecerle este ratito. Tendríamos 1000 preguntas más. Porque tenemos para... Se presta. Sí, pero después en otra oportunidad se vamos a tener... contanos por último esta semana la importancia que tiene para ustedes. Ahí va. Bueno, ahora estamos en lo que es la Semana de la Fertilidad. Hoy es el Día de Cuidado de la Fertilidad Internacional. Y toda esta semana se están llevando a cabo distintas actividades justamente para concientizar, para dar a conocer un poco acerca de esta temática, y ya aprovecho esta instancia para invitar a todos los que quieran acompañarnos el sábado a las 16 horas en el Paseo del Este. Vamos a estar haciendo una jornada con expertos de fertilidad para que puedan acercarse y sacarse todas las dudas, no solo aquellos que estén transitando por este camino, sino todas las personas que les pueda parecer interesante, porque parte del objetivo es esto, es dar a conocer y ayudar a prevenir esto, ¿no? Que no sea necesario tener que recurrir a esto. Lo tuyo es una especialidad, ¿no? Sí, es una subespecialidad de la ginecología. ¿Tenés muchos colegas? Somos varios, sí. ¿Ah, sí? Sí. Digo, acá en Maldonado. Acá en Maldonado somos pocos. Claro, varios a nivel nacional, pero en Maldonado pocos. Sí. A eso quería llegar, porque no es algo que se escuche comúnmente un experto en esta materia. Claro. Sí, acá no, la mayoría están ahí por Montevideo, pero yo estoy por acá. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias por Señores, el doctor Adrián Bianchi pasó por los micrófonos de la contratapa de la revista por FM Gente. Por un tema que poco lo hablamos, ¿no? Por eso se empezaba hoy la charla, está diciendo eso, que es un tema que en los medios no está muchas veces por desconocimiento nuestro y por ser un tema que también es muy delicado, muy personal. Es muy de puertas adentro. Yo siento que es muy de casa, es muy de entre cuatro paredes, ¿no? ¿Tá? Y es muy privado, porque es algo sumamente sensible, ¿tá? Porque es algo que es algo que fortalece la pareja, la familia. La pareja y no sé si hasta en algún punto no puede llegar hasta debilitar a la pareja, los vínculos, con ese somos un problema. ¿Qué pasa con esto? Cuando hay que estar muy fuerte. Es el problema. ¿Quién reacciona más que el otro? Si la mujer es la que no puede concebir, o si el hombre es y se siente un problema. Claro.
yo saludo desde acá, felicitamos e invitamos a redoblar los esfuerzos de esas parejas, en virtud que es una cosa fantástica hoy por hoy, el doctor lo decía muy claramente, y en este país que cada vez se quieren tener menos hijos, y todo el mundo está pensando en su profesión, en estudiar, en viajar, en hacer, mucha en tener. Gente joven, tenemos incluso alrededor, aquí mismo trabajando, que no quieren tener hijos. Y hay otros que sí tienen y los tienen desparramados, que hay que darles la cocarda al macho reproductor oriental abandónico. Hay de todo en la viña del Señor. Sí. Señora, debemos una tanda, esto significa que nos tenemos que siempre debemos algo.